Muy buenos días amigos, soy el pastor Joel Castañeda de la Iglesia Cristiana Península Viva en la zona centro de Acapulco, en México. Los contemporáneos de Jesús serán juzgados porque no creyeron en Él y porque al final se burlaron de Él. Pero nosotros seremos juzgados por nuestra indiferencia ante su sacrificio. Vamos a leer en Marcos capítulo 15, desde el versículo 21 hasta el versículo 32, y dice así: A uno que pasaba por allí de vuelta del campo, un tal Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, lo obligaron a llevar la cruz. Condujeron a Jesús al lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Le ofrecieron vino mezclado con mirra, pero no lo tomó, y lo crucificaron. Repartieron su ropa echando suertes para ver qué le tocaría a cada uno. Eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. Un letrero tenía escrita la causa de su condena: el Rey de los Judíos. Con él crucificaron a dos bandidos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban meneaban la cabeza y blasfemaban contra él. Tú que destruyes el templo y en 3 días lo reconstruyes, decían: baja de la cruz y sálvate a ti mismo. De la misma manera se burlaban de él los jefes de los sacerdotes junto con los maestros de la ley. Salvó a otros, decían, pero no puede salvarse a sí mismo. Que baje ahora de la cruz ese Cristo, el Rey de Israel, para que veamos y creamos. También lo insultaban los que estaban crucificados con él. Uno de los momentos más difíciles para el Señor Jesucristo, porque no es que él no podía hacer nada para callar a la gente que le estaba insultando, sino que Jesús entendía que él debía permanecer callado por la tarea que el Padre le había encomendado. Y bueno, leemos aquí en el pasaje que él fue llevado, un tal Simón de Cirene le ayudó a cargar la cruz, y hace referencia a que es padre de Alejandro y de Rufo. Dice un comentarista bíblico que probablemente ya Alejandro y Rufo, cuando Marcos escribe el Evangelio, eran parte de la comunidad, y para él fue muy fácil mencionarlos en el Evangelio. Y dice que lo llevan al lugar de la calavera. No sabemos exactamente si la montaña tenía esa forma o que principalmente era el lugar que ya se había destinado donde se crucificaba a las personas y significaba muerte. De ahí que le decían monte de la calavera. Y dice que le ofrecieron vino mezclado con mirra, que es básicamente como un analgésico, pero el Señor Jesús no lo quiso tomar. Y dice que repartieron sus ropas y echaron suertes para ver qué le tocaría a cada uno de los que estaban ahí al pie de la cruz. Y dice que cuando eran las 9 de la mañana, era cuando lo crucificaron y pusieron un título sobre la cruz que decía: el Rey de los Judíos. Qué irónico, porque para los romanos era un título con el que estaban burlando de Jesús, ¿no? Él fue condenado, fue a la cruz porque se decía el Rey de los Judíos, y eso podía molestar a los de Roma porque era una competencia contra el emperador, pero en realidad Jesús era el Rey de los Judíos. Y dice que junto a él crucificaron a dos bandidos. Y voy al punto central, porque dice que los que pasaban meneaban la cabeza y blasfemaban contra él, diciendo: tú que dijiste que destruirías el templo y en 3 días lo reconstruirías, baja de la cruz y sálvate a ti mismo. Baja de la cruz y sálvate a ti mismo. Mencioné en un principio, las personas del tiempo de Jesús que le vieron crucificado serán juzgados y serán condenados, porque viendo a Jesús crucificado se burlaron de él, se mofaron de él, blasfemaron contra él. Porque en realidad esta parte de baja de la cruz y sálvate a ti mismo, pareciera que es la misma voz del diablo, de Satanás, tentando a Jesús para que él reaccionara. Él tenía el poder para bajarse de la cruz, para evitar el dolor, para evitar morir crucificado. Él podía hacerlo, tenía el poder para hacerlo. Pero él no estaba ahí porque no podía. Él estaba ahí porque esa era su decisión, porque era la decisión del Padre sobre él. Queridos amigos, esas personas serán juzgadas por haber blasfemado y burlado de Jesús. Pero decía yo en mi comentario, en nuestros tiempos, hace tanto tiempo ya, más de 2000 años, que para muchos de nosotros el que Cristo haya sufrido en la cruz del Calvario resulta algo simplemente que se olvida, algo sin importancia, un detalle menor.
Y lo que hacemos hoy día no es que nos burlemos de Jesús, hoy día somos indiferentes. Simplemente leemos en la Biblia o vemos en las películas que hubo alguien que fue a la cruz y que murió llamado Jesús, y para nosotros pues simplemente decimos: qué malo, pobre, qué mal le fue, cómo sufrió. Pero eso no cambia nuestra vida, porque no hemos entendido el papel de Jesucristo como nuestro Redentor, que Él estaba yendo ahí a la cruz en nuestro lugar. Y decían también: salvó a otros, pero no puede salvarse a sí mismo, que baje ahora de la cruz. Y déjenme recordar lo que mismo Señor Jesucristo había dicho de sí mismo allá en Marcos 10:45, y dijo: porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El Hijo del Hombre no vino a servir, vino a dar su vida para que otros sean salvos. Y queridos amigos, los que hoy día escuchamos este mensaje desde la cruz, no podemos ser indiferentes. Tendría que surgir de nosotros una profunda gratitud, porque así como Él se entregó para servirnos a nosotros, para conseguir la paz de Dios, el perdón de nuestro pecado ante Dios, así ahora nosotros somos llamados a crucificarnos con Cristo. Dice el apóstol Pablo que el amor de Cristo nos empuja tanto que así como Cristo se entregó por nosotros, ahora nosotros nos entregamos a Él. Queridos amigos, las personas del tiempo de Jesús serán juzgadas por haberse burlado de Jesús. Pero nosotros en nuestro tiempo seremos juzgados por haber sido indiferentes, por haber sido ingratos ante lo que Cristo hizo. Su sacrificio de quedarse callado, de soportar la burla, las blasfemias, los insultos, la corona de espinas, los latigazos, sufrió para salvarnos a nosotros. Y esta frase que le decían: salvó a otros, pero no puede salvarse a sí mismo, es totalmente cierto. Salvó a otros, nos salvó a nosotros, pero Él no pudo salvarse a sí mismo. Pero la diferencia es que tú y yo, aunque quisiéramos salvarnos por nosotros mismos, no podríamos. La diferencia es que Él sí podía salvarse por sí mismo. Pero Él, como dice Pablo en Filipenses 2, se humilló a sí mismo y fue obediente hasta la muerte, y la muerte en la cruz. ¿Sabes por qué lo hizo? Por amor a ti, por amor a mí, para que nosotros ahora tengamos el privilegio de ser parte de la familia de Dios. Por eso es que hoy día seremos tremendamente juzgados, porque nosotros tal vez no nos burlamos, tal vez no nos mofamos de Él, pero hoy día, cuando somos indiferentes, cuando somos ingratos ante el sacrificio de Cristo, esa es nuestra condena. El mismo Señor Jesucristo decía: el que cree no ha sido condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no creer en el unigénito Hijo de Dios. Querido amigo, querida amiga, ¿eres tú una persona agradecida y que ha entendido el sacrificio de Cristo para también entregar su vida para servir a los propósitos de Dios? Yo te invito a que oremos. Padre, qué hermoso pasaje, y de verdad que nuestro corazón se siente contrito cuando podemos imaginar el sacrificio del Señor Jesucristo, y que lo que le gritaron: salvó a otros, pero no puede salvarse a sí mismo. Es cierto, pero Él sí podía salvarse, pero Él lo hizo por amor a nosotros, por obediencia a ti como nuestro Padre Celestial. Pero nos ha salvado a nosotros, y eso nos produce una profunda gratitud y una emoción para entregarte nuestra vida. Y que así como Jesús fue obediente y sirvió a tus propósitos, también nosotros podamos ser obedientes y servir en el extendimiento de tu reino. Oh Padre, yo ruego por aquellos que escuchan este mensaje, quebranta sus corazones, abre sus ojos, y que ellos puedan ver la vida del Señor Jesucristo como esa evidencia de tu amor por nosotros. Te ruego, Padre Celestial, toma nuestras vidas y que podamos ser útiles en tus manos. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, nos vemos el día de mañana.